Con el plan de clase 3 de 3 terminaremos el contenido que estamos trabajando. Dice que los alumnos deduzcan que la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo es equivalente a la suma de los ángulos interiores de dos triángulos. Bien, vamos a ver la suma que están en los ángulos dentro de un paralelogramo. Y ya me está dando la conclusión a qué es igual. Vamos a determinar esto y ahorita regresamos. Dice en la consigna, observen un paralelogramo y respondan. ¿Cuál será la suma de los ángulos interiores de un paralelogramo? Argumenten su respuesta. Por cierto, ¿qué paralelogramos conocen? ¿La suma de sus ángulos interiores es la misma para todos? Bien, vamos a contestar primero la segunda pregunta que dice, ¿qué paralelogramos conocen? Para eso vas a ir a tu cuaderno. Le vas a poner tu fecha, tu plan de clase, tu contenido y le vas a poner que son ángulos interiores de los paralelogramos. Primero, vamos a definir qué es un paralelogramo. Un paralelogramo son los cuadriláteros. ¿Y cuáles son los cuadriláteros? Figuras de 4 lados que tienen lados opuestos paralelos. Bien, en este caso son cuadriláteros que tienen lados opuestos paralelos. Aquí tienes uno. De 4 lados y opuestos, es decir, este con este son paralelos y este con este son paralelos. ¿Cuál otro conocemos? El rectángulo. De 4 lados, este con este es paralelo y este con este es paralelo. ¿Cuál otro conoces? El romboide. Este con este es paralelo y este con este. Y el rombo. Este con este es paralelo y este con este es paralelo. Estas las vas a contestar aquí. Cuadrado, rectángulo, romboide y rombo. Esos son los paralelogramos. Bien, seguimos en las copias. Dice, la suma de los ángulos interiores es la misma para todos. Vamos a saber cuánto miden los ángulos. Tienes este ejemplo de un paralelogramo, que en este caso es el romboide. Si ves, lo está partiendo en dos triángulos, es decir, este es uno y este es el otro. ¿Cuánto suma el ángulo 1 más el ángulo 2 más el ángulo 3? Claro, 180 grados. ¿Cuánto suma el ángulo 4 más el ángulo 5 más el ángulo 6? 180 grados. ¿Cuál es la suma de los ángulos del 1 al 6 en este paralelogramo? Del 1 al 6, ¿cuánto suman? 360 grados. ¿Cuál es la suma de los ángulos interiores del paralelogramo? 360 grados, porque todos estos ángulos están aquí. Ya sin la división de los triángulos en el que está abajo, ahora sí puedo determinar mis ángulos, que son 4. Con esto entiendo, ya no voy a recortar ni a encimar, que el ángulo C y el ángulo A son iguales y que el ángulo B con el ángulo D son iguales. Bien, si yo ya sé que entre los 4 ángulos suman 360, vamos a determinar el valor de los ángulos. Entonces yo digo, ángulo A más ángulo B más ángulo C más ángulo D igual a 360 grados. Tengo el ángulo D que mide 75. ¿Cuál otro mide 75? El B. Este mide 75 y este mide 75. Me falta determinar el A y el C. Y entre los 4 suman 360. Entonces vamos a sumar 75 más 75, 150.
150, entonces 360 que suman los 4, le quito los 150 de los 2, me quedan 210. Estos 210 se van a repartir entre los que me faltan porque este mide 75. Lo reparto entre los dos y cada uno mide 105. Así que aquí mide 105, 105. Al sumar los ángulos, me tienen que dar 360. Entendiendo entonces que los ángulos opuestos miden lo mismo. Esto solo sucede en los paralelogramos. En cualquier cuadrilátero, de cualquier forma, los ángulos siempre van a sumar 360 en cualquier figura de 4 lados. Pero en este caso, solo en los paralelogramos, que son los que tienen lados opuestos paralelos, los ángulos que están de frente opuestos miden lo mismo. Esa es la diferencia. Bien, en tu cuaderno entonces escribirás la propiedad poniendo un ejemplo. Trazas un paralelogramo, en este caso el romboide. 2. Bien, le vamos a colocar nuestras letras A, B, C y D. Le vamos a poner colores para determinar nuestra conclusión. Le voy a poner una medida en especial. Voy a decir que el B mide 100 grados, que otro mide 100 grados, entonces el D. Y para determinar los otros, digo 100 grados más 100 me da 200 grados. 360 que son todos menos los 200 grados me da 160. Lo reparto entre los dos azules y cada uno mide 80 y 80. Bien, vamos a concluir. Entonces le ponemos conclusión. La suma de los ángulos interiores de cualquier cuadrilátero siempre es igual a 180 grados. Esta es una. La otra conclusión y la principal: en los paralelogramos, la suma de los 4 ángulos interiores siempre es igual a 180 grados. Pero además le vamos a poner y los ángulos opuestos miden lo mismo. Es decir, rojo con rojo y azul con azul. Esto solamente en los paralelogramos, pero en todo cuadrilátero los ángulos siempre van a sumar 360. 360, es decir, lo de dos triángulos. Vamos entonces a nuestra hoja y dice: ¿cuál es la suma de los ángulos interiores del paralelogramo? Aquí la pregunta, la suma de sus ángulos interiores es la misma para todos. Y en la intención didáctica te dice que los ángulos interiores de un paralelogramo es equivalente o es igual a la suma de los ángulos interiores de dos triángulos, como lo viste aquí. Bien, para esto, con esta actividad terminamos, pero te voy a ayudar con estas actividades
solamente a iniciarlas y tú las concluirás. Bien, dice en el 1, dice, el triángulo ABC es, el ángulo A mide 60, el ángulo B 45, ¿cuál es el valor del ángulo C? Dibújalo como tú lo quieras dibujar, le pones A, B, C. El A mide 60, aquí le ponemos que son 60, el B mide 45, determina el otro, ¿cuál es el C? Bien, en el 2, esto lo haces en tu cuaderno. El triángulo PQR y me da algunas medidas, ¿cuál es el valor? Bien, vamos a dibujarlo como tú lo quieras dibujar, le vamos a poner PQR. El P mide X, el Q mide lo doble y la R mide lo triple.